Somos Mupec, crece con nosotros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giselle Galán Torres, soy licenciada en Nutrición Clínica y bueno, el día de hoy les voy a presentar un tema de suma importancia que es muy común. Vamos a hablar de la relación entre la alimentación y la hipertensión arterial. Vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología para saber cómo están las cifras de este padecimiento, principalmente a nivel nacional, y ver el impacto tan grande que tenemos que hacer para que todas estas cifras vayan disminuyendo y que este problema de salud pública vaya hacia abajo. Entonces vamos a empezar. La OMS nos dice que la hipertensión es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. Cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas, de las cuales medio millón son personas menores de 70 años, y esto se está considerando como una muerte prematura y altamente evitable. Este padecimiento está afectando entre el 20 y el 40% de la población adulta de las Américas. Esto significa que alrededor de 250 millones de personas están padeciendo la hipertensión. Un punto muy importante es que las personas con menos recursos socioeconómicos tienden a tener más riesgos de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Esto porque no logran tener un acceso a un tratamiento, a un buen diagnóstico y sobre todo, y un punto muy importante, a una prevención temprana. El Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial. En los hombres la prevalencia es del 24.9% y en mujeres el 26.1%. Esta prevalencia está estimada en 30% conforme al criterio que normalmente se maneja para hipertensión, que son 140/90 milímetros de mercurio. Esto equivale alrededor de que 30 millones corresponden al diagnóstico de hipertensión, pero ya lo que son las guías americanas acaban de modificar estos valores, y esto va a hacer que el número de personas diagnosticadas aumente. Por su parte, la ENSANUD 2018, en la encuesta que realizaron, nos menciona que la hipertensión arterial va a ser una enfermedad que rara vez causa síntomas, y esto es muy común en que la gente no logre darse cuenta que está teniendo este padecimiento, que su misma inactividad física, que tenga otros factores, otros padecimientos que lo predispongan aún más a padecer la hipertensión. Este padecimiento causa anualmente 9.4 millones de muertes en el mundo y contribuye al 12.8% de la mortalidad de todas las causas. En los últimos años, la prevalencia de la hipertensión en países de bajos ingresos ha sido de un 40.3%, y en México durante el año 2016 la prevalencia fue de un 30.2%. Aquí les muestro una imagen igual tomada de ENSANUD y hace una comparación entre ENSANUD 2012 y ENSANUD 2018, y nos está mostrando a la población de 20 años, y si nos damos cuenta eran 9.3 millones de personas, y ahorita subieron las estadísticas a 15.2 millones de personas. Tanto en hombres como mujeres la cifra se elevó. Y un dato muy importante que aquí nos colocan es que conforme se vaya incrementando la edad, va a aumentar este porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años. Y igual, esta es otra pequeña gráfica tomada de ENSANUD, y aquí nos muestran los principales estados en donde hay una mayor prevalencia de hipertensión. Y si nos damos cuenta, los 5 principales, 3 están en el norte, tenemos también a Veracruz y a Campeche. Entonces, estos son los 5 estados con mayor prevalencia de hipertensión.
También nos menciona que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mexicanos en condición de vulnerabilidad fue de 49.2%. De esto, el 46.8% fueron mujeres y 52% en hombres. Y aquí un dato muy importante, a la hora de que se realiza en Sanud y que tienen que hacer toda esta valoración, todas estas encuestas, solamente el 54.7% fue identificado con esta enfermedad al momento de realizar la encuesta. Es decir, cuando van realizando la encuesta también tienen ciertos parámetros y criterios para hacer toma de la presión arterial. Y tienen que comentarle a la persona cómo son los valores que están sacando y darle indicaciones, darle alguna orientación de que deben asistir a su médico a algún centro de salud. Y solamente el 45.3% ya había sido diagnosticado previamente por un médico. Entonces, si nos damos cuenta, sigue siendo mayor la cantidad de personas que aún no están diagnosticadas, pero que ya están teniendo este padecimiento y aún no lo saben. Los adultos con obesidad tuvieron una prevalencia de hipertensión 1.8 veces más alta que los adultos con un IMC normal. Y aquí un punto muy importante que después vamos a tratar es la obesidad, que es un desencadenante muy fuerte y uno de los principales factores de riesgo en este padecimiento. En los pacientes con obesidad abdominal con diagnóstico previo de diabetes o diagnóstico previo de insuficiencia renal, fue más alto el porcentaje de diagnóstico de hipertensión que en aquellos participantes que no tenían ninguna de estas patologías. Y nuevamente aquí nos damos cuenta, hay otros factores que van acompañados para el desarrollo de este padecimiento. En este cuadro, igualmente tomado de Ensanud 2018, están los porcentajes que ya hemos mencionado. De las personas que ya tenían un diagnóstico encerrado con un círculo, solamente el 69% tiene un tratamiento farmacológico. Y de estos, solamente el 20.7% cuida su dieta y solamente el 14.9% tiene una reducción en el consumo de sal. Y aquí también nos damos cuenta que la toma de la presión arterial que deben estar haciendo constantemente, solamente lo hacen un 12.5% de todas estas personas. Bien, vamos a definir qué es la hipertensión. También es conocida como tensión arterial alta o elevada. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta y esto los puede dañar. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma, lo que ya mencionábamos anteriormente. En ocasiones la hipertensión puede causar síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigo, dolores torácicos, mareos, hemorragias nasales. Pero como todos estos síntomas se pueden confundir o pueden ser muy ocasionales, no se les da la importancia adecuada. Entonces se deja pasar hasta que cuando ya se llega a la consulta con el médico y ya se va en un estado muy grave, muy avanzado, en donde ya se está diagnosticando la hipertensión. Y se va a clasificar en dos: la hipertensión esencial que es de causa desconocida, y la hipertensión secundaria, en la que se debe a una alteración concreta, específica, o puede ser a un trastorno genético. Distintas guías nos marcan los valores para poder diagnosticar una hipertensión. Estas son de 2017. La primera columna es de las guías latinoamericanas. Después tenemos las guías europeas, las americanas, las canadienses. Pero las guías americanas ya en 2018 cambiaron los valores para poder hacer este diagnóstico. Si nos damos cuenta, aquí todavía manejamos lo que es una presión normal óptima, normal elevada, alta normal y 3 grados hasta llegar a crisis hipertensivas. En Latinoamérica se manejan las guías latinoamericanas y algunos también se rigen por las guías americanas.
Estos son los nuevos criterios, son del 2020, de las guías americanas, y a diferencia del anterior, donde aquí manejaban, por ejemplo, un grado 1 de 130 a 139 sobre 80 a 89, ahora ya el grado 1 es 140 a 159 sobre 90 a 99. Y lo que comentábamos al principio, al cambiar estos criterios se va a hacer que obviamente haya mayores diagnósticos. Ya se movieron estas cifras. Y incluyen este cuadro muy importante que nos ayuda a estimar un riesgo cardiovascular tomando en cuenta los valores de presión arterial y los factores de riesgo que tengan la persona. Entonces aquí vamos a ver si por ejemplo la persona tiene una hipertensión normal alta de 130 a 139 sobre 85 a 89 y no tiene ningún factor de riesgo, el nivel para poder desarrollar algún problema cardiovascular va a ser bajo. Pero si tiene esta presión normal alta y tiene más de 3 factores de riesgo, el riesgo de desarrollar algún problema cardiovascular es de bajo a moderado. Y aquí ya tenemos que empezar a poner mayor atención. Entonces ya vamos a ver también grado 1, grado 2 y el número de factores de riesgos. ¿Qué factores de riesgo? Si la persona tiene diabetes, si tiene obesidad, si tiene algún otro problema cardiovascular que modifique o que cree mayores complicaciones en el organismo, y que a esto le sumemos aparte problemas de hipertensión arterial. Ok, muy importante la toma de la presión. Muchas veces cuando llegan al consultorio, el médico o inclusive nosotros, nutriólogos, podemos tomar la presión. Entonces es importante saber de qué manera se debe realizar. Pero también es muy importante poder guiar al paciente para que cuando él se vaya a casa sepa cómo realizar estas mediciones. ¿Qué es lo primero que se debe considerar? Que debe estar en una habitación tranquila, con una temperatura confortable. Si lo ponemos en una habitación donde hace mucho calor o donde hace mucho frío, evidentemente la presión arterial va a ser modificada. Entonces los valores que obtengamos no van a ser los reales. ¿Qué otra cosa se debe tomar en cuenta? Antes de hacer la medición no se debe fumar, no hay que tomar ni alcohol ni cafeína, no se debe realizar ejercicio, todo esto por lo menos en un lapso de 30 minutos. Y obviamente tampoco debió haber comido el paciente. Insisto, todo esto va a afectar la toma de la presión. El paciente debe estar sentado, relajado, con los pies en el piso, no los debe levantar. Su brazo en el que se vaya a realizar la medición, que por lo normal es en el lado derecho, debe estar apoyado en una mesa a nivel de corazón. No debe cruzar las piernas, ya que todo este tipo de movimientos va a influir en la toma de la presión. Incluso si está acompañado de alguien, ya sea que esté en el consultorio con el médico o si en casa alguien le está ayudando, no deben de hablar tampoco. Entonces todos estos parámetros son muy importantes dárselos a conocer incluso a ellos, porque cuando llegan a la consulta de nutrición, a la consulta médica y uno les pide el registro de de la presión, no lo llevan adecuadamente. Entonces también es muy importante decirles cómo, en qué horarios lo deben hacer, si todos los días va a ser de la misma manera, porque si no, no nos va a permitir saber si el tratamiento que estamos aplicando, ya sea el farmacológico por parte de los médicos o el nutricional por parte de los nutriólogos, está dando buenos resultados. Entre los factores de riesgo vamos a tener los sociales, los conductuales y los metabólicos. En los sociales está la urbanización, la edad, la economía, la educación y el estrés. ¿A qué tipo de vida estamos acostumbrados? ¿Cuál es el estrés al que estamos viviendo? Ya sea laboral, ya sea emocional, en casa, todos los problemas que nos estén afectando. Los conductuales, ¿cuáles van a ser? ¿Qué tipo de dieta estoy llevando? Si es alta en sodio, si es alta en grasa, si estoy acostumbrado a comer comidas rápidas, no hago actividad física, todos los días fumo, tomo bebidas alcohólicas. Entonces, todos estos factores de riesgo
los tenemos que ir tomando en cuenta a la hora de conocer a los pacientes para ver cuántos factores tiene, cuál es la mayor predisposición de que él pueda o ya tenga la hipertensión. Y factores metabólicos. Sobrepeso, obesidad, que es el más común y el más importante y grave. La prediabetes, la dislipidemia, alguna presencia de intolerancia a la glucosa, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico. En esta parte, para hablar un poquito de la fisiología, no me voy a detener mucho, ya que es un tema bastante amplio, nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero debemos tener como el conocimiento para saber el por qué la nutrición es tan importante en esta parte. Entonces, la regulación de la presión arterial es una resultante del volumen sistólico y la resistencia periférica, o sea, que es la relación entre el contenido y el continente en un sistema cerrado. La presión arterial va a estar regulada por un complejo sistema de procesos que influyen tanto en el gasto cardíaco, en el volumen de eyección, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Los sistemas reguladores de la presión arterial van a actuar en diferentes tiempos. Los varo y los quimiorreceptores son de respuesta inmediata a través del sistema nervioso simpático. Sin embargo, las respuestas hormonales y renales van a demorar más tiempo en expresarse. Aquí vemos un cuadro muy resumido. Obviamente sabemos que hay todo un proceso en todo esto, pero insisto, es algo básico. Entonces, aquí es un esquema sobre la fisiopatología que se desarrolla en la hipertensión arterial. Si nos damos cuenta, arriba están los factores de riesgo que ya hemos mencionado: el estrés, alguna alteración genética, obesidad, algún problema metabólico. Entonces, por ejemplo, el estrés nos va a generar una sobreactividad simpática y esto va a aumentar la contractibilidad. Esto a su vez va a aumentar el volumen, que era lo que mencionábamos, que regulaba la presión arterial. Entonces, al aumentar la contractibilidad y actuar sobre el volumen, va a crear cierta disfunción junto con la resistencia periférica y entonces va a provocar problemas de hipertensión. Si hablamos, por ejemplo, de obesidad, en la obesidad puede desarrollar una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina. Esto a su vez va a causar una hipertrofia estructural y esto va a desencadenar problemas en la resistencia periférica y nuevamente va a llevar problemas hacia la presión arterial. Hablando, por ejemplo, del estrés, puede influir mucho en un sistema muy importante que ya sabemos que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al actuar sobre se pueden provocar dos cosas: una vasoconstricción funcional o una hipertrofia estructural, que igualmente van a afectar a la resistencia periférica. Un exceso, por ejemplo, de sodio en la dieta va a provocar una retención renal de sodio, a su vez va a provocar una sobrecarga hidrosalina. Esto va a aumentar la precarga y por lo tanto el volumen se va a ver afectado. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es en forma resumida cómo se está dando toda esta fisiología. Pero insisto, tendríamos que detenernos muchísimo para conocer sobre todo esto. Es sumamente importante, es muy interesante, porque así nosotros como profesionales de la salud tenemos las herramientas necesarias para poder tratar esta hipertensión, ya sea desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutriológico, para poder darle una mejor atención al paciente. Vamos a hablar sobre la obesidad y la hipertensión arterial. ¿Por qué la obesidad? Porque es el factor de riesgo más importante en las cifras que tenemos de desarrollo de hipertensión arterial. ¿Qué tipo de obesidad vamos a tratar principalmente? La obesidad abdominal. Este incremento de grasa abdominal es el factor de riesgo más importante para la presencia de la hipertensión arterial y también el desencadenar enfermedades cardiovasculares. La asociación que hay entre la hipertensión y la obesidad abdominal va a favorecer el desarrollo de diabetes mellitus, problemas renales, una hiperfiltración glomerular, aumenta el riesgo de daño renal,
hay una falta de respuesta a un tratamiento antihipertensivo, y esta es una de las causas por las que luego ya tienen medicamentos pero no les funciona. ¿Por qué? Porque la obesidad ahí sigue persistente. Entonces, un punto que debemos considerar es la nutrición. Es un acompañamiento nutricional, un tratamiento nutricional junto con un tratamiento médico. La obesidad va a condicionar a la elevación de la presión arterial por diversos mecanismos. ¿Cuáles pueden ser? Un aumento de leptina, una activación del sistema nervioso simpático o un aumento de la insulina plasmática. En el aumento de la leptina, ya sabemos que es una hormona secretada por el tejido adiposo, está ubicado en el hipotálamo y lo que va a provocar es que va a alterar la secreción del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador que lo que hace es que los vasos se puedan relajar para que haya un mejor paso. Entonces, al no haber este óxido nítrico, los vasos no van a poder tener esa relajación y van a estar más contraídos. Esto va a favorecer una retención de sodio y agua a nivel renal. La activación del sistema nervioso simpático va a provocar liberación de catecolaminas y por consecuencia se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya mencionaba, es uno de los importantes en toda esta fisiopatología de la hipertensión. Es el encargado de aumentar la presión arterial cuando nuestro organismo está bajo. Entonces, cuando se liberan estas catecolaminas y hay una activación de este sistema, se va a generar una retención de sodio, se va a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto se va a aumentar la presión arterial. Entonces, va a haber una disminución de mecanismos vasodilatadores periféricos. Y aquí un punto muy importante, porque muchas veces, insisto, este sistema es uno de los principales reguladores y actúan para elevar la presión arterial cuando nuestro organismo está baja. Entonces, ¿qué pasa cuando a un paciente se le quita de lleno la sal o por completo? Este sistema va a estar activado constantemente. Entonces, vamos a tener elevación de la presión arterial constantemente. Entonces, quitar la sal no es la opción, no es el tratamiento y debe ser acompañado de un profesional. Más adelante vamos a hablar de esto. Y bueno, un aumento de insulina plasmática. Este va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, por lo tanto va a aumentar la sensibilidad al sodio y va a alterar los mecanismos de vasodilatación. Estos esquemas, igual muy resumidos, pero que nos mencionan lo que acabamos de comentar. La obesidad me va a provocar resistencia a la insulina y a su vez una hiperactividad simpática. Y estas se pueden provocar entre ellas mismas. Ambas me van a llevar a una retención de sodio, me van a llevar a un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto a un desarrollo de la hipertensión. Y en la tabla que está abajo vemos los mecanismos que provoca la resistencia a la insulina que se está provocando por la obesidad. ¿Qué va a suceder? Un aumento de la reabsorción renal de sodio y agua. ¿Qué va a provocar? Que haya una mayor sensibilidad de la presión arterial a la ingesta dietética de sal. Va a haber un aumento de las respuestas presoras y de aldosterona a la angiotensina 2, el sistema renina-angiotensina-aldosterona nuevamente. Va a haber una mayor acumulación intracelular de calcio, una estimulación de la actividad nerviosa y una alteración en la vasodilatación que nos puede llevar a una secreción elevada de endotelina. Hablando de la insulina, los niveles de insulina sérica en los pacientes obesos, hipertensos o no, son mayores frente a los individuos sanos y esto se asocia a un cambio en el metabolismo de las grasas. La obesidad abdominal a su vez se va a relacionar con concentraciones de insulina altas en ayunas tras la administración de glucosa, aumentando así la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Y esto va a provocar la acumulación de células abdominales lipolíticas hiperactivas que van a liberar cantidades de ácidos grasos libres hacia la vena porta. ¿Y qué va a pasar? Los triglicéridos se van a elevar, se va a inhibir la captación de insulina y entonces vamos a tener también una hiperinsulinemia. Igual aquí otro esquema, insisto, resumido, porque no podemos no nos podemos extender en todo esto, que nos menciona aquí un aumento de ácidos grasos libres. ¿Esto qué va a provocar?
activación del sistema nervioso simpático y una activación del sistema nervioso central que va a provocar una vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Que estén más comprimidos los vasos y esto provoque una hipertensión. Los aumentos de niveles de insulina y de leptina me van a llevar también a una activación del sistema nervioso central y a una activación también simpática, y esto va a actuar sobre el riñón. ¿Qué va a pasar en el riñón? Va a haber una retención de sodio y agua y esto me va a provocar una hipertensión. ¿Qué me puede pasar también? En una disfunción endotelial ya provocada por todos estos problemas de la obesidad, igual una vasoconstricción y una hipertensión. Entonces, si nos damos cuenta, todo está conectado. La obesidad implica una gran problemática, no es algo único. Si nos damos cuenta, son varios daños en conjunto y no podemos solamente verlo como de que está pasado de peso y punto. No, ver toda la problemática metabólica que hay detrás para poderle dar un mejor tratamiento al paciente. Vamos a hablar ahora de la parte nutricional. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales? En primera, la reducción de peso, la reducción del sodio, llevar una dieta saludable, moderar o quitar de ser posible el consumo de alcohol. ¿Por qué moderar? Porque también el alcohol tiene ciertos efectos benéficos, pero obviamente en cantidades adecuadas. Pero aquí también entra una parte difícil. Es muy difícil para aquellos pacientes que están acostumbrados a llegar a ingestas muy altas de alcohol, el simple hecho de decirles va a ser una copa, van a ser 2 copas. Entonces tenemos que conocer muy bien al paciente, ya desde todo lo que mencionamos atrás, todos los factores, todos sus padecimientos, todo el estilo de vida. Es muy importante para poder aplicar un tratamiento nutricional adecuado. Si no lo conocemos, si no sabemos quién es el paciente, si no sabemos cuál es todo su entorno, no vamos a poder orientarlo de manera adecuada, no vamos a poder aterrizar lo que queremos ni lograr los objetivos que aquí estamos mencionando. Tabaco, definitivamente se tiene que quitar. Actividad física, igual, se tiene que realizar de manera progresiva. No podemos pedirle a un paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio que de la nada haga 1 hora de ejercicio. Igual, más adelante lo vamos a mencionar. Y la reducción del estrés. Pérdida de peso. Aquí vamos a hablar, insisto, de la obesidad a nivel abdominal. Es muy importante conocer también cómo se va a hacer el diagnóstico de la obesidad. Obviamente se va a pesar al paciente, pero ¿qué otra cosa implica? Toma de medidas. Ya no podemos, y ni es correcto, ni se debe hacer, solamente tomar un IMC. El IMC solamente es la relación del peso y la talla, pero eso no me está diciendo cómo está el paciente. Entonces, si yo le saco el IMC a un físico-culturista, me va a dar obesidad, cosa errónea, porque en él lo que pesa más es su músculo. Entonces, igual, si yo subo a alguien a una báscula y tenía cosas en las bolsas de su pantalón, no nos dimos cuenta y me sale con obesidad, yo no me puedo quedar con eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a medidas antropométricas. ¿Qué medidas? Una medida muy sencilla es la circunferencia de cintura, aunque también tiene cierto rango de error, sobre todo si no se sabe hacer correctamente, y también en aquellos pacientes que presentan una super obesidad, a veces se dificulta la toma de esta medida. Sin embargo, en los que sí podamos realizar esta medida, se toma la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, y podemos sacar el índice cintura-cadera. Si es mayor de 1 en hombres o mayor de 0.88 en mujeres, entonces vamos a tener un riesgo cardiovascular. El perímetro de cintura en mujeres no debe ser mayor a 80, en hombres no debe ser mayor a 90. Y si han tenido la oportunidad de tomar este parámetro, normalmente los pacientes llegan con una cintura de 100 centímetros, de 110, mujeres con medidas de 115, hombres hasta de 120. Entonces, ¿qué riesgo cardiometabólico están teniendo estas personas?
El perímetro abdominal se está correlacionando directamente con el tejido adiposo visceral y la actividad del adipocito visceral constituye el factor metabólicamente activo en la generación del llamado síndrome metabólico, caracterizado por una inflamación crónica de bajo grado, una resistencia a la insulina, una dislipidemia heterogénica y aparte una hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros disminuimos el volumen del tejido adiposo visceral, vamos a poder ver beneficios metabólicos. El paciente hipertenso va a ver mejores resultados en sus valores de la presión arterial. Entonces, aquí es un punto muy importante, insisto, tenemos que aprender cómo se realiza esta medida y tenemos que aprender a qué pacientes sí se les puede aplicar y a cuáles no. Insisto, en una superobesidad a veces se dificulta mucho e incluso para los pacientes suele ser un poco molesto estarles pidiendo que levanten su playera porque se sienten incómodos. Entonces, luego se les tiene que hacer la medida sobre la playera y obviamente es un error más grande. Entonces, tenemos que coadyuvarnos de distintas medidas. Los nutriólogos también realizamos medidas de pliegues con instrumentos especializados y lo mismo, deben ser técnicas correctas, se deben aprender qué medidas sí, qué medidas no. Más aparte la toma del peso en una báscula y toda la historia clínica. Vamos a hablar de la terapia nutricional. Aquí el efecto que tiene la alimentación en la evolución de la hipertensión arterial no se centra en un solo nutriente. No podemos solamente decir quitamos sodio y el problema de hipertensión está resuelto, o perdemos peso y el problema de la hipertensión está resuelto. No, ustedes aquí ven una imagen en donde son varias cosas que tienen que unirse a este tratamiento para que se pueda lograr un verdadero resultado. Estas medidas no farmacológicas van dirigidas a disminuir los niveles de la presión arterial y pueden ser ampliamente indicadas en todos aquellos pacientes hipertensos y en aquellos incluso que no la tengan. Insisto, un punto muy importante es la prevención. No debemos nada más esperar a que el paciente ya llegue hipertenso y para poder aplicar todo esto. O incluso también tenemos que hacerle conciencia a la gente de que no deben esperar que ya estén enfermas para asistir a un médico, para asistir al nutriólogo y poder llevar a cabo toda esta terapia nutricional. En este tratamiento, ¿qué vamos a ver? Que es importante el omega 3, la vitamina D, una disminución de la cafeína, de la nicotina y del alcohol, algunos micronutrientes como el potasio, empezar a introducir frutas, verduras, flavonoides que nos van a aportar fibras, antioxidantes y obviamente la disminución del peso que ya hablamos. La ingesta de sodio, la principal recomendación que siempre nos hacen. La reducción en la ingesta de sodio no solo se va a limitar a restringir el uso de la sal de mesa, sino también al consumo de alimentos fuentes de sodio. ¿Cuáles? Los alimentos procesados, los alimentos enlatados, la comida rápida. Y normalmente a eso estamos muy acostumbrados. Entre la vida del trabajo tan estresante, los tiempos, ¿qué hacemos? Vamos y compramos en la tiendita las verduras de lata para simplemente llegar a abrirlas y comerlas. Entonces, yo puedo decir, no agregué sal, no, pero este producto traía mucha cantidad de sal. Una dieta hiposódica para un hipertenso debe ser moderada. Esto quiere decir 4 o 5 gramos de sal o pueden ser menor de 2.400 miligramos al día de sodio o incluso hasta 2.000 miligramos de día de sodio. 1 gramo de sodio equivale a 2.5 gramos de sal. Aquí mencionamos lo que ya les había yo comentado. No se va a obtener ninguna ventaja de dietas extremas, es decir, de quitar la sal. Al contrario, ha habido estudios donde se ha visto que el quitar la sal va a tener efectos opuestos. Uno de ellos, por ejemplo, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y lejos de que estemos controlando la presión arterial, vamos a desencadenar una hipertensión y por lo tanto otros daños a endotelios, daños en
en estas arterias, podemos desencadenar alguna otra problemática, podemos incluso empeorar algún otro padecimiento que ya tengamos, como alguna dislipidemia. Y bueno, no todas las personas reaccionan al consumo de sodio con aumento en la presión arterial, lo cual hace suponer que hay individuos con sensibilidad y otros que no. Y para saber la sensibilidad que tienen al sodio se necesitan también de estudios. Punto muy importante es enseñarle a los pacientes leer las etiquetas. No solamente podemos decirles no consuma enlatados, porque también debemos tomar en cuenta, insisto, el tipo de vida que lleven. Con el nuevo etiquetado que se propuso desde el año pasado, o más bien que ya entró en vigor, y supongo ya la mayoría lo conoce, son estos octágonos. Y uno de ellos nos va a decir que ese producto tiene un exceso de sodio. Este producto va a tener un exceso de sodio cuando en sólidos tenga mayor o igual a 1 miligramo de sodio por kilocaloría o mayor o igual a 300 miligramos de sodio en 100 gramos. Si hablamos de bebidas, si tiene más o igual de 45 miligramos de sodio en 100 mililitros. Entonces, insisto, es muy importante, sobre todo nutriólogos, que les enseñemos a los pacientes cómo usar estos sellos, cómo leer las etiquetas, que los médicos, las enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas, es importante que también conozcamos de eso, porque tenemos que ser realistas. A veces el paciente no quiere ir al nutriólogo. Entonces, si ustedes pueden empezar a darles a conocer estas pautas, ya es empezar a darles otra perspectiva. También es importante que se lean los ingredientes en una etiqueta, porque muchas veces la publicidad es engañosa. La publicidad nos puede decir sin sodio, bajo en sodio, libre de sodio. Pero cuando leemos los ingredientes vamos a leer, por ejemplo, glutamato monosódico, bicarbonato de sodio, nitrito de sodio, benzoato de sodio. Todos estos es sodio, que aunque obviamente no contribuyen en la misma cantidad al total de sodio que tiene este producto, sigue siendo sodio. Entonces la persona cuando compra el producto se va con la idea de que no está comiendo sodio, cuando la realidad es que sí. Y si a eso le sumamos que a lo mejor él se va con la idea de que no está comiendo sodio y se va de exceso en su comida, entonces aquí está habiendo un problema. Aquí les pongo una tabla de alimentos ricos en cloruro de sodio. Si se dan cuenta, la mayoría son los industrializados, son los enlatados, son los embutidos, ahumados, las grasas, como cuáles, por ejemplo, la mayonesa, purés de patata, los enlatados, los embolsados, aceitunas en salmuera. Todo este tipo de alimentos tienen una gran cantidad de sal. Ahora, no es que nunca los vuelvan a comer, pero insisto, para eso necesitan ir con un profesional que maneje correctamente todas sus porciones, que les dé correctamente toda esta lista de alimentos, que les dé toda esta educación nutricional necesaria para que ellos aprendan a saber elegir los alimentos y, sobre todo, en primer lugar, empezar a conocerlos. Y bueno, en esta son alimentos bajos en sodio, obviamente hay muchos más, y aquí tenemos carnes, pescados, frutas, verduras, cereales, lácteos. Pero tampoco se trata de decir, ok, ya sé que el jamón York es bajo en sodio. Sí, pero tampoco se trata de que te vayas de abuso. ¿Por qué? Porque también debemos de tomar en cuenta, y como ya se mencionó, que la hipertensión no va sola. También hay problemas de obesidad, hay problemas de diabetes. Por ejemplo, en el caso de las frutas, yo ya vi que, no sé, el mango es bajo en sodio. Ah, perfecto, lo puedo comer, sí, pero eres diabético. Y aguas, tampoco estoy diciendo que un diabético no pueda comer mango, sino que deben tener cuidado en las cantidades y en la frecuencia en que se va a consumir. Entonces, insisto, un nutriólogo es la persona indicada en ayudarle al paciente a seguir todas estas pautas, a darle la educación necesaria para tener un mejor tratamiento y un mejor control de la hipertensión arterial. Vamos a hablar de la dieta DASH, que es la más común y la más utilizada cuando hay problemas de hipertensión.
El beneficio de la dieta DASH se debe a diversos componentes que actúan de manera independiente, destacando el efecto diurético que involucra la excreción de sodio, un efecto antioxidante directo de los polifenoles son antioxidantes, que van a actuar sobre la inflamación vascular y el estrés oxidativo, un efecto sobre la relajación del lecho vascular y una reducción de marcadores inflamatorios, como cuáles la proteína C reactiva mediante agentes fitoquímicos, entre otros. Hay una versión de la dieta DASH baja en sodio. La estándar se pueden consumir hasta 2300 miligramos y la dieta DASH baja en sodio se pueden consumir hasta 1500 miligramos de sodio al día. Este es un esquema de la dieta DASH. ¿Qué incluye la dieta DASH? Es introducir frutas y verduras, productos lácteos sin grasas o bajos en grasas, granos integrales, carnes magras, aves, habichuelas, alimentos con soya, huevo o sustitutos de huevo, pescado, nueces, semillas, aceite de oliva o de canola, aguacate. En la imagen que ven aquí nos está indicando las porciones. Esto es muy general. Cada paciente necesita porciones adecuadas a su requerimiento, adecuados a sus actividades, a su edad, al peso, a muchas cosas. Esto solamente es una recomendación general, porque tampoco es ir al internet y ver que me digan son de 6 a 8 porciones de cereales al día. Ok, no, porque vuelvo a lo mismo. Son muchas cosas implicadas, no nada más es comer de la manera y en las cantidades que me está diciendo esta guía. Insisto, por eso un profesional debe ir acompañando todo este proceso. Incluso la dieta DASH menciona el azúcar, los postres, y aquí nos dice 5 porciones una vez por semana. Entonces igual aquí hay que tener cuidado, dice 5 porciones, menos de 5 porciones. Entonces, insisto, hay que tener cuidado con esto. Estas porciones simplemente son una generalidad, no quiere decir que ya terminando esta conferencia se van a ir a comer 5 porciones o 6 porciones de los grupos que aquí estén indicados. La dieta mediterránea es otro tipo de dieta muy manejada también en problemas cardiovasculares. ¿Qué nos dice esta? Los componentes bioactivos mejor reconocidos como responsables de los efectos beneficiosos son los antioxidantes, la fibra y los fitoesteroles. ¿De dónde provienen? De verduras, frutas, legumbres, aceite de oliva virgen y vino. Ácidos grasos monoinsaturados en el aceite de oliva, ácidos grasos omega 3 provenientes de productos marinos y de frutos secos y probióticos derivados de alimentos fermentados como queso y yogur. Los probióticos es un punto muy importante, los dejamos siempre de lado, y estos probióticos nos van a ayudar a mejorar la microbiota intestinal y por lo tanto mejorar el sistema inmunológico, y esto va a ayudar incluso a que niveles de hipertensión arterial vayan mejorando. La dieta mediterránea, ¿qué recomienda? Un consumo de alimentos malos para la salud que sea bajo, es decir, este consumo debe ser no debe ser recomendado, como de que grasas saturadas, hidratos de carbono simples, ¿cuáles? Hablamos de pasteles, bollerías, galletas, postrecitos, todos estos son los hidratos de carbono simples. Estos se han asociado a un mayor riesgo de aterosclerosis y diabetes mellitus respectivamente. Debe haber un bajo consumo de sal en las comidas y, si es posible, en algunos, principalmente en esta dieta mediterránea, hacen uso de las especias y los condimentos para darle un mejor sabor a estos y que no tengan que usar cantidades tan elevadas de sal en la comida. Alta ingesta de potasio y magnesio, de donde proveniente de frutas y verduras, que va a beneficiar al sistema cardiovascular, va a disminuir la presión arterial y va a preservar la función endotelial. Es decir, ya la hipertensión, que ya nos generó un daño muy grande al endotelio, esta dieta mediterránea poco a poco va a ayudar a que el endotelio vaya mejorando y por lo tanto la hipertensión arterial va a disminuir. Esta es
guía de la dieta mediterránea, su pirámide. Y aquí nos mencionan, si se dan cuenta, en la base está la actividad física y el agua. Esa es la base. Después tenemos los cereales, principalmente integrales. Lo mismo, también aquí mencionan cuántas porciones, pero insisto, son generales. Cada paciente necesita sus porciones individualizadas. Después de los cereales, que tenemos frutas, verduras, luego tenemos lácteos, principalmente desgrasados. Después tenemos carnes magras, después tenemos carnes, grasas y embutidos, y aquí lo marcan, ocasional. Y hasta arriba, en menor cantidad, grasas, margarinas, mantequillas, dulces, bollería. Y si se dan cuenta, no lo están quitando, pero están indicando justamente que es un consumo ocasional. Y a los lados nos damos cuenta que en la dieta mediterránea está el consumo de alcohol, principalmente, por ejemplo, del vino, que es una bebida que nos va a dar muchísimos antioxidantes, pero también, o sea, es una cantidad moderada, no es tomarse toda la botella. Esta dieta mediterránea va a aportar una elevada cantidad de antioxidantes. ¿Cuáles? La vitamina C, vitamina E, betacarotenos, que proviene de la vitamina A, glutatión, que es uno de los principales antioxidantes en nuestro organismo, licopeno, polifenoles, que son los fenoles ácidos y los flavonoides. Estos van a contribuir a reducir el daño oxidativo que ya se está provocando a nivel celular y sistémico por muchos factores metabólicos, no solamente la hipertensión, sino la obesidad, la diabetes, alguna dislipidemia. Y esto va a ayudar a que las enfermedades crónicas disminuyan. Los efectos protectores de los polifenoles sobre un evento cerebrovascular son atribuidos a que hay una mejora en la producción de la función endotelial, a una disminución de la presión arterial y a una mejora del perfil lipídico. En el perfil lipídico hablamos de niveles de colesterol, como normalmente lo vemos en los laboratorios, HDL o VLDL, y que luego le decimos a los pacientes el bueno o el malo. Hablamos también de los triglicéridos, que normalmente vamos a encontrarlos altos cuando hay en conjunto todos estos padecimientos. La ingesta de potasio, un micronutrimento muy esencial. Las dietas altas en este micronutrimento tienen un efecto protector contra el desarrollo del daño vascular inducido por el sodio. Esto por medio de la supresión de la producción de los ceros, que son las especies reactivas de oxígeno. Hay una recomendación dietaria que es de 4.7 gramos al día. Y aquí es muy importante, hay tablas que nos marcan las IDR de los micronutrimentos. Esas IDRs es lo mínimo que le debemos de dar al paciente, a la persona, pero es lo mínimo. O sea, si nosotros queremos lograr una dosis terapéutica, debemos ir aumentando esa dosis. Es como compararlo a lo mejor con el salario mínimo, apenas si subsistimos para lo básico. Pero si queremos vivir mejor, necesitamos más. Entonces, obviamente todo esto se hace también valorando al paciente en la consulta, haciendo un análisis clínico del paciente, ver las deficiencias que tiene, piel, cabello, uñas, en lengua, aquellos aspectos físicos, clínicos que vamos a ver en él y que nos puede dar a conocer que hay una baja de potasio, que necesita potasio o algún otro micronutrimento. Hay evidencia de que no se necesita un suplemento de potasio. Pero insisto, es conocer al paciente, no podemos generalizarlo. Va a haber pacientes que lo necesiten, va a haber aquellos que no. Y debemos estar conscientes que aunque el potasio lo vamos a encontrar en distintos alimentos, un paciente que viene de una superobesidad, de un ritmo de vida acelerado, que está acostumbrado a la comida rápida, de buenas a primeras no va a introducir frutas y verduras. Entonces, aunque yo crea que ahí está el potasio y yo sé que el paciente no lo va a comer de buenas a primeras, no vamos a tener la ingesta necesaria. Omega 3, que es un aceite esencial y muy importante en el tratamiento, son ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos al EPA y al DHA.
Las dietas ricas en omega 3 van a mejorar la función endotelial y contribuir al descenso de la presión arterial. Se recomienda el consumo de 3 gramos al día de EPA más el DHA para lograr un beneficio de protección cardiovascular. Y aquí puede variar, hay algunas guías que recomiendan solamente 1 gramo. Vuelvo a lo mismo, hay que ver cómo está el paciente, ver cómo son sus ingestas. Es muy raro que una persona consuma más de una vez pescado, a veces al mes, y lo ideal sería por lo menos 2 veces a la semana. Entonces, si no tenemos ese consumo en la dieta, necesitamos un suplemento. Los ácidos grasos omega 3 van a ejercer un efecto hipotensor mediante la producción de icosanoides con actividad vasodilatadora, como las prostaglandinas, las prostaciclinas o los tromboxanos. Y esto va a disminuir la producción de icosanoides con carácter vasoconstrictor y van a tener un efecto estimulador de la síntesis de óxido nítrico. Entonces van a mejorar esa vasodilatación, a que los vasos se dilaten, se expandan y pueda haber un mejor flujo. Y obviamente todo este proceso inflamatorio que está sucediendo, no solamente de la hipertensión, sino de la obesidad, o si tiene diabetes o algún otro padecimiento, va a ayudar a mejorar todos estos niveles de inflamación, precisamente al inhibir todas estas que ya mencionamos, de prostaglandinas, prostaciclinas. La cafeína, aquí hay un punto de discusión, porque normalmente se quita la cafeína ya que tiene un efecto en aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a antagonizar a la adenosina endógena, y eso va a provocar una vasoconstricción y por lo tanto va a provocar una resistencia vascular. Pero ¿qué pasa? Que también hay aquellas recomendaciones que nos dicen que el café tiene antioxidantes, tiene ciertos efectos benéficos. Entonces, ¿cómo vamos a asociar esto? Hay que conocer, insisto, al paciente. Si es un paciente que está acostumbrado a tomar café, lo ideal es dejarle la ingesta mínima, que es de 1 a 2 tazas al día, y irlo monitoreando. Para esto necesitamos que el paciente tome su presión arterial, lleve su registro. Aquí nos menciona que el efecto del café en la presión arterial depende de los hábitos de consumo. Con presiones arteriales elevadas en consumidores de café no habituados en comparación con los que sí se encuentran habituados. Entonces, si yo también le mando a tomar café a una persona que no está acostumbrada, evidentemente va a tener un aumento de la presión arterial. Y en aquellos que sí están acostumbrados a tomar el café, simplemente es llevar una moderación del mismo. Y también cuidar mucho la calidad del café. Preferir un café de grano a un café soluble, porque el café soluble ya está procesado, ya tiene más químicos y ha perdido esos efectos benéficos que tenía. La actividad física, por último punto, el efecto antihipertensivo del entrenamiento se va a producir por una disminución de la influencia simpática que va a provocar vasoconstricción y un descenso del nivel de catecolaminas. Además, al reducir la presión arterial va a influir en una disminución de la resistencia vascular y una mejora de la función endotelial, participando aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El ejercicio más recomendado en hipertensión arterial y como complementación es el ejercicio aeróbico, en donde se van a ocupar los grupos musculares de forma prolongada. ¿Cuáles son estos? Caminar, correr, bicicleta, nadar, remar. Y aquí hay que tener cuidado, porque si el paciente no está acostumbrado a hacer la actividad física, no lo va a hacer y aparte se va a sentir mal. Hay una recomendación que va de media hora hasta 180 minutos. Evidentemente a la primera no van a ser 30 minutos, pero tienen que ir progresivamente. Y es muy importante que las personas hipertensas, antes de realizar alguna actividad física, se tomen la presión arterial, sepan cómo están sus valores, porque si están muy altas
con el ejercicio lo vamos a aumentar más o viceversa. Hay veces que llegan a tener valores muy bajos y obviamente no van a poder realizar este ejercicio y se van a sentir mal. Por consecuencia ya no lo van a querer hacer. También un punto importante es integrar ejercicio de fuerza. Aunque el ejercicio aeróbico es el principal, sí hay que integrar un poco de ejercicio de fuerza. Obviamente no es el ejercicio al que vamos al gimnasio, pero sí se debe recomendar como actividad complementaria 1 o 2 veces a la semana y obviamente es poco a poco. Podemos incluir algún peso. En la imagen, por ejemplo, son mancuernas muy pequeñas. Obviamente el paciente no va a levantar una pesa de 10-20 kilos, que evidentemente no va a poder porque no está acostumbrado y porque también este mismo padecimiento a inicio se lo puede impedir. El ejercicio aeróbico tiene 2 características: su larga duración y la intensidad, que puede ser baja o moderada. Dado que la vía metabólica que utiliza y desarrolla es la aeróbica, también se denomina ejercicio aeróbico. Se recomienda la práctica de este ejercicio, caminar, trotar, andar en bicicleta durante 30 a 60 minutos de 4 a 7 días por semana. Insisto, es una recomendación general, no se aplica así en todos los pacientes y debe ser de manera progresiva. Y bueno, el ejercicio de fuerza, que es muy importante porque también necesitamos aumentar la fuerza y la potencia de los grupos musculares. Eso sería todo. Les dejo mis contactos por si tienen alguna duda, quisieran consultar algo, quisieran alguna otra información extra. Obviamente en 50 minutos no podemos abarcar todo, hay muchísima información, pero con gusto, si ustedes quisieran algo más de información, de atención, de dudas, con mucho gusto los puedo atender. Entonces eso sería todo y les agradezco mucho la atención. Bueno, las dietas cetogénicas en primer lugar deben realizarse con ayuda de un profesional. No se quitan los carbohidratos de completo. Hay que hacer primero los cálculos necesarios, hay que conocer al paciente, ver en primera qué padecimientos tiene, si solamente tiene hipertensión, que ya vimos que no solamente es así, y también hay que tomar en cuenta que en una dieta cetogénica que es muy restrictiva de carbohidratos, quitamos muchas frutas, quitamos muchas verduras, y ya habíamos mencionado en los principios de la dieta DASH y la dieta mediterránea es introducir este tipo de alimentos que nos dan antioxidantes y que van a propiciar una mejora de los niveles de hipertensión arterial. Una dieta cetogénica no va a estar prohibida, pero sí debe ir controlada de un profesional. No podemos llegar solamente a lo mejor en internet y que me diga no frutas, no verduras, porque también vamos a generar una descompensación. Entonces vamos a tener otra problemática. Ok, entonces les agradezco mucho la atención y cualquier cosa, aquí están mis contactos.